genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 141, Campamento de Verano Internacional. La Unión Soviética tenía 4 universidades de renombre internacional, a saber, la Universidad de Moscú, la Universidad de Leningrado, la Universidad de Kiev, Ucrania, y la Universidad de Bielorrusia, Bielorrusia. Esta importante universidad envía una invitación a la tercera escuela secundaria de la ciudad de Bin. Podría ser que quisieran reclutar a los 2 mejores estudiantes que obtuvieron buenos resultados en la competencia olímpica internacional de matemáticas el año pasado. Pero esos 2 estudiantes ya eran estudiantes del tercer año y habían sido reclutados por la Universidad de Woking. El director abrió el sobre y allí estaba la carta escrita tanto en ruso como en chino. El director se sorprendió de que de los estudiantes invitados, solo había oído hablar de uno e incluso había algunos lugares vacíos. El director se masajeó las sienes y miró al subdirector. Viejo Sol, es Stephen Yu del año 1, el cuñado del señor Lee que donó el complejo deportivo para la escuela. El subdirector San asintió. Eso es correcto. Hay 2 estudiantes con el nombre de Feng Yu en la escuela. Una es una niña en el año 3 y la otra en el año 1. Mira esta carta de invitación. ¿Cuál es el significado de este? El subdirector San tomó la carta del director y la examinó detenidamente. El título de la carta era muy largo pero muy claro. Por lo general, los campamentos de verano organizados por universidades solo invitarían a estudiantes del segundo año y los estudiantes invitados eran generalmente estudiantes sobresalientes que habían ganado premios internacionales. Las universidades atraen a estos estudiantes a los campamentos de verano en un intento por reclutarlos. Si esta universidad de Moscú quiere reclutar estudiantes, debe invitar a los estudiantes de Year 2. Feng Yu todavía estaba en el primer año y ¿por qué esta invitación estaba limitada solo a los estudiantes del primer año? Esto era demasiado extraño. ¿Podría ser que estos soviéticos quisieran hacer alarde de su sistema educativo y por eso invitan a la tercera preparatoria? Luego cometieron un error. La escuela secundaria de China tenía altos estándares e incluso podría tener una alta clasificación internacional. La tercera escuela secundaria de Beam City fue una de las mejores de China y tenía una calificación de AAA. Incluso un estudiante de Year 1 no perdería ante nadie. Pero los estudiantes invitados por la universidad fueron Feng Yu y sus amigos. Estos 4 estudiantes eran los estudiantes que el señor Lee les dijo que tuvieran especial cuidado. ¿Podría haber algún tipo de conexión? El subdirector San miró la lista de nombres, y el primer nombre en la lista era Feng Yu, seguido de Lin Na, Wendong-jun y Liu Kun. Los 6 espacios restantes eran espacios en blanco, y había 5 lugares para que los maestros acompañaran. El subdirector San pudo decir inmediatamente que esto debe ser obra de Li Shiqian. Decidió llamar a Feng Yu para preguntarle sobre esto. Si no había problemas, quería llevar este equipo al campamento. Este fue un gran honor. Si pudiera ser el líder de este equipo y el equipo obtuviera buenos resultados con este campista, podría ser el próximo en la fila después de que el director se retire dentro de 2 años. Director, déjeme manejar esto. Esto es una cosa buena. Si es posible, quiero ser la persona a cargo de este equipo para el campamento de verano. El director miró al subdirector San. El maestro Xiao Fan no es malo. Ella debería ser una de las participantes. El subdirector San asintió con la cabeza. Siento que ella también es adecuada. ¿Cómo decidiríamos los lugares restantes? El maestro Xiao Fan era la sobrina del director y él sabía de esto. Que el Ministerio de Educación decida sobre los lugares restantes. Me pondré en contacto con ellos. Ve y contacta a los estudiantes y escoge a los buenos estudiantes del año 1. El director quería este crédito. Esta invitación sucedió cuando él era el director, e incluso podría ser ascendido al Ministerio de Educación antes de retirarse. Si esto sucede, su bienestar de jubilación aumentaría significativamente. El profesor de formulario estaba enseñando a Feng Yu y al resto de los estudiantes sobre los puntos cruciales para tomar nota de los exámenes en clase. De repente, alguien llamó a la puerta. Odia ser interrumpido en medio de sus enseñanzas, especialmente por parte de los padres de los estudiantes. Abrió la puerta y quiso sermonear a la persona que había interrumpido sus lecciones. Pero su mirada enojada cambió cuando vio a la persona. Subdirector San, ¿por qué estás aquí? ¿Vas a asistir a mi lección? El subdirector San agitó las manos. Estoy buscando a su estudiante Feng Yu. Llámalo. Feng Yu de nuevo. Estaba realmente relacionado con el subdirector. Feng Yu fue llamado a salir del salón de clases y supo lo que sucedió cuando vio al subdirector.
Debe tratarse de la carta de invitación. El hermano Qi era tan confiable. Feng Yu seguía diciéndole a su familia que sería admitido en una de las dos mejores universidades de Beijing. Universidad de Beijing, muchos de los mejores académicos del país estudiaron en esta universidad. La otra fue la Universidad de Waking, donde estudiaron muchos futuros líderes de China. Por supuesto, también hubo muchos futuros multimillonarios de China que estudiaron en estas dos universidades. Feng Yu quería ingresar a estas dos universidades porque quería cumplir el sueño de sus padres y cumplir sus propios sueños. Sus padres solo querían que fuera un graduado universitario de una universidad de renombre, mientras que Feng Yu quería ingresar a estas dos universidades para reclutar a los que parecían familiares. Incluso si estas personas no quieren trabajar para él, también podría invertir en los sueños de estas personas. El resultado final también sería que él ganara mucho dinero. Pero, ¿cómo entraría en estas universidades? Feng Yu pensó en una idea que era dejar que estas dos universidades lo buscaran y lo reclutaran o le reservaran un lugar. Se había criticado el reclutamiento de estudiantes, pero las universidades aún reclutarían especialmente a los estudiantes de secundaria que les agradan. A estos estudiantes se les garantizó una plaza en la universidad si cumplían las condiciones que se les imponían. Los lugares garantizados en las universidades generalmente se reservaban para los mejores estudiantes que habían obtenido premios en concursos nacionales o excelentes resultados en la escuela. El reclutamiento se usó generalmente para estudiantes que tuvieron un desempeño excepcional en áreas específicas, como obtener un premio en una competencia internacional. ¿Qué tipo de buen desempeño podría obtener Feng Yu en la escuela? Aparte de la donación de dinero de su cuñado para reconstruir la cancha de baloncesto, no había nada más. Su reputación entre los estudiantes también era terrible. Entonces, Feng Yu pensó en una forma de crear credenciales para sí mismo, que era participar en un campamento de verano internacional y todavía estaba especialmente invitado por la universidad organizadora. Junto con la ayuda de su cuñado en la creación de redes durante su año 3, los 4 deberían tener lugares garantizados en la universidad que querían. Quizás esto fue solo para los 3. El mejor estudiante, Liu Kun, debería poder ingresar a cualquier universidad que quiera con sus resultados. Si esto todavía no funciona, Feng Yu también podría buscar profesores universitarios y patrocinar su investigación, para que los recluten para las universidades. Feng Yu creía que habría profesores dispuestos a hacer esto. El subdirector San conversó un rato con Feng Yu y supo que esto fue arreglado por su cuñado. Esto fue genial. El año que viene, su escuela sería más famosa y el nombre del responsable del equipo que participará en este campamento también se publicará en artículos a nivel nacional. Esta fue una invitación de la Universidad de Moscú. Feng Yu le pidió al subdirector San que agregara el nombre de Zanan. Cuando Feng Yu le pidió a Kirilenko que hiciera este arreglo, Wen Dongjun y Zanan aún no estaban juntos. El subdirector San miró a Feng Yu, e incluso si Feng Yu no hizo esta solicitud, también agregaría el nombre de Zanan. Incluso el director también haría eso. El subdirector San necesita pensar detenidamente sobre los 5 lugares restantes. Necesita reservar un lugar para el director, 2 para él y los 2 lugares restantes para el secretario y el subsecretario. Esto fue para complacer al secretario y obtener su apoyo cuando fuera ascendido a director. El subdirector San todavía estaba sonriendo cuando regresó a su oficina. Había tomado la decisión correcta cuando conoció a Li Shiqian y reclutó a Feng Yu para la escuela. Notas del autor. La Universidad de Moscú se clasificó entre el 8º y el 12º, y la Universidad de Leningrado, el 28º. La Universidad de Kiev solía tener una alta calificación, pero su clasificación bajó. Los rumores decían que la mayoría de los profesores fueron cazados furtivamente por la Universidad de Moscú. La clasificación más alta para la Universidad de Bielorrusia fue el 9º lugar. Capítulo 142, luchando por los lugares. La reunión de hoy es para anunciar buenas noticias. Nuestra escuela acababa de recibir una invitación de la Universidad de Moscú, invitando a los estudiantes de nuestra escuela a asistir a un campamento de verano de un mes. El director anunció en voz alta. ¿Qué? Director, ¿lo escuché correctamente? ¿Universidad de Moscú? Preguntó la secretaria de la escuela, enfatizando la palabra universidad. Así es. Universidad de Moscú. ¿Cuántos lugares hay? ¿Están invitando a esos estudiantes de 2 años 3? El pensamiento de la secretaria era el mismo que el del director. La Universidad de Moscú debe apuntar a esos 2 genios de las matemáticas. No, están invitando a estudiantes de primer año.
Hay un total de 10 plazas para estudiantes y 5 para profesores acompañantes. La universidad proporcionará comida y alojamiento. Hay otra buena noticia, el señor Lee, el que donó la nueva cancha de baloncesto, patrocinará los boletos de avión. Esto fue lo que Feng Yu le dijo al subdirector. Él era quien patrocinaba los pasajes aéreos, pero usa el nombre de su cuñado. ¿Estudiantes de primer año? ¿Qué significa esto? Pero no importa, ya que esto es bueno para la reputación de nuestra escuela. Gritó el subsecretario. Todos dijeron algunas bromas innecesarias, y fue la secretaria quien preguntó. Directora, ¿cómo vamos a repartir las plazas? ¿Lo vamos a discutir? El director no dijo nada más que intercambiar miradas con el subdirector San. El subdirector San inmediatamente supo qué hacer y se aclaró la garganta. La otra parte quería que los estudiantes experimentaran lo que es estar en una universidad de renombre mundial. Había estudiado en la Unión Soviética antes y soy bueno en ruso. Entonces, lideraré el equipo. La maestra Sushiuba de segundo año se había desempeñado bien, y ella también debería asistir. El Ministerio de Educación se encargará de los maestros restantes. La secretaria y la vicesecretaria seguían esperando que la subdirectora les dijera que la escuela les va a dar las plazas restantes de profesores, pero en cambio, será el Ministerio de Educación quien decidirá. Esto los enfureció mucho. Pero no pudieron hacer nada. Aunque tenían conexiones, no pueden ir en contra del ministerio. Este debe ser el trabajo del director. Creyeron que el director todavía les dará algunas compensaciones con respecto a las plazas de los estudiantes. El director debería darles al menos 3 plazas para estudiantes a cada uno. Al ver que el secretario y el resto no dijeron nada, el subdirector San continuó. Habíamos confirmado a 8 estudiantes que asistirán a este campamento. Los 8 estudiantes son Feng Yu, Wendong Jun y Zhang Yanyi. Espera, subdirector San, ¿quién confirmó a estos 8 estudiantes? ¿Por qué son elegidos? ¿Basado en sus resultados o en las recomendaciones de los profesores? ¿O eres tú quien toma la decisión? El secretario interrumpió al subdirector. Estaba enojado. Solo había oído hablar de Zanan de los 7 nombres leídos. ¿Quién había nominado al resto de estudiantes? El subsecretario y dijo. El subdirector San, ¿no deberían discutirse las plazas de los estudiantes con la división de enseñanza antes de confirmar? No me encontré con nadie que viniera a mi división para preguntar sobre el desempeño de los estudiantes. El subsecretario supervisa la división de enseñanza que tenía mucha autoridad en la escuela. El subdirector miró al director que estaba mirando su taza de té como si fuera la octava maravilla del mundo. El subdirector San sabía que el director quería que él tomara el calor. Quien le pidió que nominara de 2 de los estudiantes. Secretario Zhao, subsecretario Liu, no confirmamos a estos estudiantes. La Universidad de Moscú había solicitado específicamente 4 estudiantes que son Feng Yu, Lina, Wendong Jun y Liu Kun. Todos aquí deberían saber quién es el padre de Zanan, así que no necesito decir mucho. La otra parte pidió 4 personas. ¿Dónde está la carta de invitación? Déjame ver. El secretario miró al subdirector San con enojo. Quiere saber qué tienen de especial estos 4 estudiantes. El subdirector San le pasó la carta de invitación. Todo el campamento de verano fue organizado por Li Shiqian. Si la secretaria se atreve a cambiar a alguno de los 4 estudiantes indicados en la carta de invitación, lo más probable es que este campamento sea cancelado. El subdirector no puede esperar a que el secretario y el subsecretario se opongan a que estos 4 estudiantes asistan y ofendan a Li Shiqian. De esta manera, podría obtener los 2 lugares restantes para estudiantes. Él era el más cercano a Li Shiqian, y esa es la razón por la que se atreve a nominar a 2 estudiantes, uno más que el director. El subsecretario salió por un tiempo y regresó con una hoja de resultados. Liu Kun, el mejor estudiante en los exámenes de mitad de semestre y fin de año, tenía las calificaciones para asistir a este campamento. Los resultados de Lina tampoco fueron malos. Ella estaba mejorando consistentemente y estaba en el top 20. Ella puede ser considerada una de las mejores estudiantes. Sin embargo, Feng Yu y Wendong Jun eran solo estudiantes promedio. Estaban ligeramente por encima del promedio. ¿Por qué fueron invitados? Viejo Sol, no diré mucho sobre el resto, pero este Feng Yu y Wendong Jun deben cambiarse. Los resultados de estos 2 estudiantes fueron solo promedio y no contribuyeron en nada a la escuela. Este Feng Yu todavía le respondió públicamente al oficial de disciplina Li. Todavía recuerdo que fue el subdirector San quien habló por él, ¿verdad? El subsecretario miró al subdirector San con ojos rasgados. El subdirector San dijo con calma.
Esta es la invitación y dice específicamente que están invitando a estos estudiantes. ¿Cómo podemos cambiarlos? ¿Cuál es la razón para cambiarlos? Porque no son buenos estudiantes. Si los dejamos ir, será una desgracia para nuestra escuela. Había escuchado rumores de que los antecedentes familiares de Feng Yu tampoco eran confiables. Creo que estos dos estudiantes no están calificados para asistir a este campamento de verano. Deben cambiarse. El subsecretario gritó con firmeza. Los lugares de los profesores acompañantes ya fueron organizados por todos ustedes, ¿y todavía quiere llevar a todos los lugares de los estudiantes? Entonces, ¿qué pasa con el secretario Zhao y yo? También somos los líderes en esta escuela. Vicesecretario Liu, tenga cuidado con sus palabras. Todos somos maestros y debemos dejar que nuestro juicio se vea afectado por los rumores. Los tiempos han cambiado. Dijo el subdirector San. En su corazón, deseaba que el subsecretario golpeara la mesa e insistiera en su camino. Sería mejor si pudiera arrastrar al secretario Zhao para cambiar a Feng Yu. De esta manera, el director y el subdirector obtendrán las dos plazas restantes para estudiantes. Bang. Viejo Sol, ¿qué estás diciendo? Estos dos estudiantes deben cambiarse. Antes de que el vicesecretario respondiera, el secretario golpeó con fuerza la mesa. También era de las generaciones anteriores. El director seguía mirando su taza de té. Dado que el subdirector quería ser el líder del equipo e incluso quería los lugares para los estudiantes, entonces él debería ser el que enfrentara la música. El subdirector San respondió. Secretario Zhao, ¿será usted responsable si algo sale mal cambiando a los estudiantes invitados específicamente por la Universidad de Moscú? El secretario se encontraba ahora en una posición incómoda, pero debía replicar. Este fue un logro considerable. El director puede ser transferido al final del año y estará peleando con el subdirector por el puesto de director. ¿Cómo puede dejar que el subdirector lo alcance? Seré responsable si algo sale mal. ¿Cuál es el problema? Estos son los resultados de esos dos estudiantes. Creo que no están calificados. En ese momento, el director tosió y dijo. Esta es una reunión. Deja de pelear. Si los profesores nos escucharan, ¿qué pensarían? Recuerde, todos ustedes son maestros primero y luego líderes. Todos deben dar un buen ejemplo a los demás. Son solo los lugares para un campamento de verano, y todos ustedes están peleando por eso. Todos regresen y piensen en ello. Continuaremos con la reunión mañana. El secretario y el vicesecretario abandonaron la sala para discutir a qué alumno iban a nominar. Quieren al menos 2 plazas para estudiantes cada uno. Si el director no dice nada, querrán 3 lugares cada uno. Capítulo 143, retirar voluntariamente. El secretario y su adjunto se sentaron a discutir. Realmente no tienen la autoridad para cambiar a los estudiantes nombrados en la carta de invitación, pero eso no significa que se rendirán. ¿Y si los estudiantes se retiran voluntariamente? Entonces, Feng Yu y Wen Dongjun fueron convocados a la oficina del secretario. El secretario había decidido persuadirlos amablemente para que se retiraran voluntariamente. Les daría algunas compensaciones al afirmar que eran buenos estudiantes en sus testimonios. ¿Qué? Secretario, dijo que estamos invitados al campamento de verano organizado por la Universidad de Moscú. ¿Es divertido el campamento de verano? Wen Dongjun preguntó emocionado. No esperaba tener tanta suerte. ¿Pero por qué Feng Yu estaba infeliz? Iban de vacaciones a la Unión Soviética. Así es, pero esta vez representará a nuestra escuela, la ciudad de Bin, Longjiang e incluso la escuela secundaria de China. Entonces, la escuela tiene la intención de que asistan los mejores estudiantes. Ambos resultados son y... El rostro de Wen Dongjun cambió. Secretario, ¿qué quiere decir? ¿No nos invitó a esa universidad? ¿Hay algún problema? Después de algunas consideraciones, la escuela había decidido que algunos estudiantes que pudieran representarnos asistieran a este campamento. Entonces, deseo que ustedes dos renuncien a sus lugares. El secretario notó que insinuar no funciona con ellos, así que les dijo directamente. Incluso con el respaldo del subdirector, estos dos estudiantes no se atreverían a ir en contra de sus deseos. Es el secretario de la escuela. El número 2 de la escuela. ¿Renunciar a nuestros lugares? ¿Por qué deberíamos? Wen Dongjun estaba descontento. Esta era una oportunidad para que él viajara al extranjero, ¿por qué deberían rendirse? Te había dicho la razón. No te lo explicaré más. Por supuesto, la escuela les dará a los dos algunas compensaciones.
Ambos recibirán los premios a los mejores estudiantes de este año. Feng Yu miró al secretario con desprecio. ¿Compitiendo por la cuota de estudiantes y apuntando a su lugar? Sin él, la escuela no tendría ni un solo lugar. El subdirector San sabía claramente sobre este asunto, pero no se lo dijo a este secretario. Él tampoco debe estar haciendo nada bueno. Feng Yu, ¿por qué estás callado? Dime tu decisión. La escuela puede incluso nominarlos a ambos para los premios Provincial Best Students. Ambos también obtendrán 10 puntos adicionales en los exámenes de ingreso a la Universidad de Beam City. El secretario aumentó la compensación. Por supuesto, nominar y obtener el premio fueron dos cosas muy diferentes. Bien, secretaria. Te diré mi decisión. Cuando escuchó a Feng Yu, el secretario tenía una sonrisa brillante en su rostro. Todavía había estudiantes obedientes en la escuela. Wen Dongjun miró a Feng Yu con sorpresa. Su impresión de Feng Yu tenía un rasgo rebelde y no renunciaría a su lugar fácilmente. Decido negarme. Negar. El secretario todavía pensaba que Feng Yu era un estudiante obediente, e incluso quería alabarlo, pero escuchó la palabra rechazo de Feng Yu. ¿Por qué? ¿Cómo puede negarse? ¿Por qué se atreve a negarse? ¿De verdad pensó que podía hacer lo que quisiera con el respaldo del subdirector? Los otros líderes de la escuela, incluido el subdirector, aún tenían una clasificación más baja que él. Explosión. El secretario golpeó con fuerza el escritorio. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Los estoy persuadiendo amablemente aquí. Déjame decirte una cosa. No me importa si los dos están de acuerdo o no, esto está decidido. Feng Yu todavía se burlaba y dijo. Si los dos no asistimos, entonces nadie puede asistir. ¿Qué dijiste? ¿Te atreves a amenazarme? Sigues siendo estudiante. Puntos de desmérito. Debes ser castigado. El secretario estaba furioso. Un estudiante de su escuela se atrevió a responderle. Esta era la tercera escuela secundaria y no una escuela vocacional. Debe darle una lección a este mocoso. Antes de castigarme, piensa en cómo debes evitar los castigos. Deberías ser tú quien decidió tomar esta decisión de hacernos renunciar a nuestros lugares. ¿Ha pensado alguna vez en las razones por las que el subdirector no estuvo de acuerdo con esto? Feng Yu estaba sonriendo y mirando al secretario directamente a los ojos. El secretario se detuvo un momento. Bien, incluso si el subdirector cuida especialmente a Feng Yu, debido a su cuñado, tampoco debería cuidar a Wen Dongjun. El padre de Wen Dongjun era solo un suboficial de agricultura de un distrito pequeño. Su rango era demasiado bajo para ser considerado un funcionario del gobierno en la ciudad de Bing. ¿Sabes que mi cuñado está patrocinando el transporte para este campamento? ¿Crees que esta es la única razón? ¿No te preguntaste por qué nuestros nombres están en la carta de invitación? El rostro del secretario cambió. ¿Podría este Feng Yu tener conexiones con algunos líderes de alto rango? ¿Los nombres de la invitación no fueron elegidos al azar? Imposible. Los nombres deben seleccionarse al azar. Esta era la Universidad de Moscú. ¿Cómo fue posible que Feng Yu tuviera conexiones con ellos? ¿Sabes por qué la Universidad de Moscú quería que los estudiantes de nuestra escuela asistieran a su campamento de verano? ¿Sabes por qué solo querían estudiantes de primer año? ¿Por qué nuestros nombres están en la lista de invitados? ¿Por qué soy el primer nombre de la lista? Feng Yu continuó. El secretario miró a Feng Yu con sorpresa. ¿Feng Yu realmente tiene a alguien genial que lo respalde? Wen Dongjun miró a Feng Yu como un idiota y preguntó. ¿Por qué? No entiende por qué Feng Yu conoce la carta de invitación, invitando solo a los primeros años de su escuela y el nombre de Feng Yu era el primer nombre. ¿Por qué no puede ser el nombre de pila? Debe estar en orden alfabético. Debería estar en ese orden. Feng Yu se señaló a sí mismo y dijo lentamente. Es porque este campamento de verano fue organizado para mí. El secretario saltó de su silla y gritó incrédulo. Imposible. Esta es la Universidad de Moscú y no algunas universidades nacionales. Incluso si su familia tiene conexiones, no podría extender sus influencias a la Unión Soviética. Feng Yu negó con la cabeza y miró al secretario como un idiota. ¿No sabes que mi familia está haciendo negocios? ¿No sabe que la empresa de mi familia comerciaba con la Unión Soviética unos pocos millones de rublos cada mes? Los ojos del secretario se abren de par en par. Su familia tiene acuerdos comerciales por valor de unos pocos millones de rublos con la Unión Soviética cada mes. Entonces, ¿sabe que nuestro comercio con la Unión Soviética utiliza los trenes del ejército soviético para transportar nuestras mercancías?
¿Sabe que soy un visitante habitual del ayuntamiento y de la oficina de comercio exterior? ¿Sabes cuánto cuesta el coche que conduzco los fines de semana? No es caro, solo cuesta entre 500.000 y 600.000 RMB. ¿Ejército soviético? ¿Esta familia de Feng Yu tenía tratos comerciales con el ejército? ¿Fue el ejército provincial o el ejército de la Unión Soviética? ¿Visitante habitual de la oficina de comercio exterior y gobierno de la ciudad? Esas eran unidades más grandes que el Ministerio de Educación. ¿Qué? ¿Coche de 500.000 a 600.000 RMB? La secretaria ni siquiera había visto un coche de 50.000 a 60.000 RMB. Feng Yu había sorprendido al secretario una y otra vez. ¿Desde cuándo te cruzaste con una universidad que organizaba un campamento de verano para estudiantes de primer año de secundaria? Sin mí, no habrá tal campamento. Todos los años, la Universidad de Moscú tiene un campamento de verano para estudiantes de secundaria, pero fue para los estudiantes que participan en la competencia de matemáticas. La competición ya había comenzado en la fecha de este campamento de verano. Este campamento de verano fue organizado especialmente para mí. Cada palabra de Feng Yu hizo que la mandíbula del secretario cayera cada vez más bajo. No esperaba que las cosas fueran así. Es posible que otros no lo sepan, pero el subdirector debe estar al tanto. Joder, lo habían engañado. Además, el subsecretario había encontrado una excusa estúpida para evitar esta reunión con Feng Yu. Quería aprovechar este campamento de verano, pero aún quiere esconderse de la responsabilidad. El secretario finalmente descubrió que él era el único tonto que tenía que enfrentar esto solo. Después de decir tanto, ¿todavía crees que deberíamos ceder mi lugar por otros? El secretario se dejó caer en su silla y murmuró, está bien. Ambos pueden volver a clase. Yo no preocuparse por la cuota de estudiantes. Capítulo 144, los profesores que saltaron la cola. Feng Yu y Wen Dongjun salieron con estilo de la oficina del secretario. Wen Dongjun tiró de las mangas de Feng Yu. Ayuda a Zanan a conseguir un lugar también. Sí. Seremos 5 de nuestra clase. Tú, yo, Lina, Liu Kun y Zanan. La escuela asignará las plazas restantes. Con esta experiencia y si mantenemos nuestras calificaciones actuales, podemos ingresar incluso a las mejores universidades de Beijing. Feng Yu dijo con la cabeza en alto. Estaba esperando que Wen Dongjun le dijera algo agradecido. Sin embargo, se dio la vuelta y notó que el idiota ya no estaba allí. Wen Dongjun se había escapado para contarle a Zanan la excelente noticia. Maldición. Algunas personas están dispuestas a derramar sangre por sus amigos, pero este Wen Dongjun es uno que derramó la sangre de sus amigos. La lucha por la cuota de estudiantes del Summer Camp llegó a su fin. Pero en la ciudad, los líderes del Comité de Educación y el Ministerio de Educación estaban golpeando las mesas sobre la cuota de maestros y la posición del líder del equipo. El director había informado de esta invitación al Ministerio de Educación y todos se emocionaron con esta noticia. Estaban discutiendo qué maestros enviar para este campamento. Esta fue una excelente oportunidad para que los maestros obtuvieran credenciales y fueran promovidos. Pero esta noticia se filtró al Comité de Educación, y el jefe del comité fue directamente al Ministerio de Educación a golpear mesas, exigiendo el cupo. Quería al menos 2 lugares, si no, evitaría que fueran a este campamento. Ambas partes querían estos lugares preciosos y acudieron a sus respectivos jefes, que eran el gobierno de la ciudad y el comité de la ciudad. Cuando el número 1 y el número 2 de la ciudad escucharon esta noticia, ambos se preguntaron por qué la Universidad de Moscú invitó a la tercera escuela secundaria de la ciudad de Bin. ¿Debería ser más lógico que la Universidad de Moscú invite a la Universidad Técnica? El director fue a la oficina del gobierno de la ciudad para explicar a los líderes allí. No mencionó que esta invitación se debía a Feng Yu, sino que afirmó que se debía a su crédito y al del subdirector San. Dijo que era porque el subdirector San había estudiado antes en la Unión Soviética y utilizó sus contactos para obtener esta invitación. Aunque los dirigentes no le creen, no pudieron pensar en otras razones. La única persona que estaba sumida en sus pensamientos era Zhang Ruiqian, quien estaba a cargo de las divisiones de educación, ciencia, cultura y salud de la ciudad. Sintió que esto debe tener algo que ver con Feng Yu. Si Feng Yu pudiera importar maquinaria y tecnologías avanzadas y baratas de la Unión Soviética, utiliza los trenes militares soviéticos para transportar sus mercancías, entonces no debería ser un problema para él crear un campamento de verano. Además, ¿por qué se eligió la tercera preparatoria? ¿Por qué fue solo para los estudiantes de primer año?
Casualmente le preguntó al director sobre los estudiantes que participaban en este campamento, y apareció el nombre de Feng Yu. Ahora Zhang Ruiqian puede confirmar firmemente que este fue el trabajo de Feng Yu. Al mirar a los líderes del Ministerio de Educación y el Comité de Educación discutiendo, Zhang Ruiqian de repente tuvo una idea. La Universidad de Moscú fue un gran avance en tecnología. Si pudieran visitar su laboratorio, podrían copiar lo que hicieron el profesor Qian y los otros profesores cuando visitaron la fábrica militar. Podrían aprender secretamente esas tecnologías de la Universidad de Moscú. Zhang Ruiqian le dijo al número 1 y al número 2 de la ciudad lo que estaba pensando. Los ojos de ambos líderes se iluminan. ¿Hay alguien en la ciudad que sea tan ingenioso y tenga tantas conexiones con la Unión Soviética? Si esta idea pudiera funcionar, sería un gran logro. Nadie debería recibir la cuota de maestros. El ayuntamiento quiere dejar la cuota de profesores a los profesores de las universidades. Transferirán los nombres de los profesores a Tilt High School, y serían elegibles para ser los profesores acompañantes de este viaje. Los profesores de las universidades deberían estar de acuerdo con esto si pudieran visitar el laboratorio de la Universidad de Moscú. Sin embargo, las universidades no deben guardar esa información para sí mismas. Debe entregarse al ayuntamiento. Este asunto se puede discutir más adelante. Explosión. El alcalde de repente golpeó la mesa. Deja de discutir. ¿Qué tiene que ver esta cuota de profesores con el Ministerio de Educación o el Comité de Educación? ¿Sois todos profesores de Tilt High School? Nadie del Ministerio de Educación o del Comité de Educación puede ir. Los dirigentes del Ministerio de Educación y del Comité de Educación quedaron conmocionados por lo dicho por el alcalde. Solo querían uno lugar más, pero ahora, ni siquiera pueden tener uno lugar. Si lo hubieran sabido mejor, habrían discutido entre ellos en privado. Al mismo tiempo, ambos miraron al director. Si el director les hubiera dado una cuota de 4 maestros, no estarían discutiendo sobre esto. El director también estaba en una posición incómoda. ¿Cómo iba a saber que harían estallar este asunto e incluso sacarían a relucir al número 1 y al número 2 de la ciudad? Si hubiera conocido este resultado, les daría uno espacio más. Olvídalo. Dado que ambos departamentos no pueden enviar a su gente, entonces él puede regresar y discutir qué maestro de su escuela debería ir. El secretario del comité del partido de la ciudad también dijo. La persona que dirige el equipo aún tendrá que ser discutida más a fondo. Puede que haya un profesor de la Universidad Tecnológica que se incorporará a Tilt High School para liderar el equipo. De esta manera, podemos mostrar la destreza educativa de nuestra ciudad de Bing. Los líderes del Ministerio de Educación y el Comité de Educación finalmente entendieron lo que estaba pasando. El ayuntamiento quería la cuota de todos los profesores. ¿Qué tiene que ver la Universidad Tecnológica con la tercera preparatoria? Y, líder, ¿por qué me llamaste aquí? Feng Yu se sentó en el sofá de la oficina de Zhang Ruiqian, sonriendo felizmente, mirándolo. Su inversión en su relación estaba mostrando algunos resultados. Se estaba acercando a Zhang Ruiqian. Escuché que la Universidad de Moscú había enviado una invitación para un campamento de verano a la tercera escuela secundaria. Preguntó Zhang Ruiqian mientras levantaba las cejas. Así es. Yo soy el que está detrás de esto. Quiero obtener algunas credenciales para un lugar en la universidad. Feng Yu no intentó ocultar este asunto a Zhang Ruiqian. Zhang Ruiqian negó con la cabeza. Eres realmente generoso contigo mismo. Debido a un lugar de reserva en la universidad, incluso hace uso de sus conexiones en la Unión Soviética. Déjame preguntarte, la Universidad de Moscú es una de las mejores universidades y es buena en tecnología. ¿Visitarán todos sus laboratorios o instalaciones de investigación durante esta visita? Feng Yu parpadeó y dijo. ¿De qué sirve visitar esos lugares? Solo somos de primer año y no entendemos esas cosas. No es para que lo entiendas. Es para que los profesores acompañantes lo entiendan. Solo dime si esto es posible o no. Si esto es posible, aceptaré una solicitud suya. Tan pronto como su solicitud sea razonable, la aceptaré ahora. Maestros, incluso si son profesores, no deberían poder entender. Dijo Feng Yu. Los profesores de Tilt High School no serían capaces de entender lo que estaba sucediendo en el laboratorio y las instalaciones de investigación de una universidad. Tal vez un profesor universitario lo entienda, pero todavía tiene que estar especializado en el campo específico. Si los profesores también son profesores de la Universidad Tecnológica. Zhang Ruiqian sonrió. Feng Yu se sorprendió y preguntó.
¿Estás tratando de que los profesores de la Universidad de Tecnología se hagan pasar por los profesores de la tercera preparatoria y vayan a la Universidad de Moscú a robar información? Zhang Ruiqian dijo con cara seria. ¿Qué estás diciendo? Es visitarlos y aprender de ellos. Además, los profesores de la Universidad Tecnológica también pueden ocupar un puesto en la tercera preparatoria. Pueden ser el jefe del departamento de enseñanza o algunos miembros del partido. Definitivamente son los maestros de su tercera preparatoria. Muchas técnicas científicas solo requieren algunas inspiraciones, y si los profesores de la Universidad de Tecnología pudieran visitar las instalaciones de investigación de la Universidad de Moscú, podrían obtener la inspiración necesaria. Esto también puede considerarse una contribución a la nación y Feng Yu incluso podría hacer una solicitud a Zhang Ruiqian. Como tal, Feng Yu haría todo lo posible para que esto sucediera. ¿Y qué solicitud debería hacer al gobierno de la ciudad? Capítulo 145. Primera vez a bordo. Feng Yu le pidió a Kirilenko que organizara un recorrido por los lugares más destacados, como el Centro de Investigación Nuclear, el Instituto de Investigación de Mecánica, la Investigación de Astronomía, etc. en la Universidad de Moscú. Feng Yu dijo que quería presumir ante sus amigos cuando regresara. A pesar de que Kirilenko se sintió preocupado, todavía acepta la solicitud de Feng Yu. No debería haber ningún problema con algunos estudiantes de secundaria y profesores que visiten estos lugares. Feng Yu le pasó el mensaje a Zhang Ruiqian, y Zhang Ruiqian estaba emocionado. Inmediatamente informa al alcalde y a los demás líderes. Rápidamente eligieron a los profesores más jóvenes que se especializaban en estos campos para que asumieran algunos roles docentes en Tick High School durante un año y también para ser los maestros acompañantes del campamento de verano. Los exámenes terminaron y Feng Yu supo que le fue bien en sus exámenes. Debería obtener los mismos resultados que sus exámenes anteriores. Wen Dongjun había trabajado duro este semestre, pero esta vez, no había ningún estudiante de tercer año que lo ayudara a hacer trampa. Sus resultados esta vez no serán tan buenos como la anterior. Pero Feng Yu notó que no había ni una pizca de tristeza en Wen Dongjun. ¿No tenía miedo de recibir una paliza de su padre por sus malas notas? Wen Dongjun respondió complacientemente a Feng Yu que se estaba concentrando en su ruso para el campamento de verano y que es normal que las calificaciones de otras materias bajen. ¿No fue esta una buena excusa? Maldita sea, la piel de este idiota era demasiado gruesa. Feng Yu estaba lleno de respeto por este rasgo de Wen Dongjun. Parece que este idiota era realmente adecuado para estar en el servicio del gobierno. Una vez, Feng Yu le preguntó a Wen Dongjun sobre sus sueños. Feng Yu le preguntó si quería perseguir el mismo objetivo que él, que era retirarse a los 30 años y viajar por el mundo. Podrían visitar la Antártida para observar los pingüinos antárticos, la legendaria aurora o escalar las montañas del Himalaya. Pero Wen Dongjun miró a Feng Yu seriamente y preguntó: ¿Antártida? ¿Pingüinos saben bien? ¿La carne estará demasiado gorda? Más tarde, Feng Yu concluye que en la vida de Wen Dongjun, no busca el conocimiento, ya que eso no lo hará feliz. No busca la historia de amor perfecta porque ya conoció a quien amaba. No busca un cuerpo perfecto ya que cree que su cuerpo fue perfecto todo este tiempo. Lo único que perseguía era la comida. A partir de entonces, no trató de ayudar a Wen Dongjun a planificar su futuro ni de dar consejos sobre el futuro de otros. Si tienen éxito en la vida, no le estarían agradecidos, y se le culparía si fracasaban. Ayudar a Wen Dongjun a ingresar a la Universidad de Beijing fue lo mejor que Feng Yu puede hacer por él. Wen Dongjun pudo recorrer el camino restante él mismo. Si estaba en problemas, todo lo que tenía que hacer era llamar a Feng Yu, y Feng Yu haría todo lo posible para ayudarlo. Con el imperio empresarial de Feng Yu en el futuro, sería fácil para él ayudar a Wen Dongjun a obtener algunos logros políticos para ser ascendido. Estos pocos días, Feng Yu se estaba quedando en casa, planificando las fábricas que iba a visitar en la Unión Soviética. Las fábricas que iba a visitar eran todas fábricas a punto de cerrar. Feng Yu pensó qué equipo de fábrica era adecuado para el uso de China. Sería mejor si la tecnología avanzada viniera junto con la maquinaria. ¿Estás mirando todos esos documentos todos los días? ¿No estás aburrido? ¿No necesitas prepararte para el viaje a la Unión Soviética? Wen Dongjun, que estaba encorvado en el sofá, preguntó. Feng Yu puso los ojos en blanco. Este idiota dice lo mismo todos los días. Les había pedido dinero a sus padres para comprar algunos juegos de ropa nueva e incluso una pelota de baloncesto nueva. ¿Comprarlos para prepararse para el viaje a la Unión Soviética? Continúe viendo la televisión.
No quiero hablar con un holgazán. ¿A quién le gusta leer estos aburridos documentos? Pero todo esto era dinero. Cada juego de maquinaria obsoleta importada de la Unión Soviética traerá grandes ganancias y Feng Yu estaría un paso más cerca de su sueño de jubilarse a los 30 años. Wen Dong-jun siguió viendo su programa de televisión y de repente gritó. Feng Yu, ven aquí, rápido, ven a ver esto. Feng Yu dejó los documentos y dijo con tristeza. ¿Qué pasa? ¿Viste un ovni? Ven y mira esto, hay un bodhisattva en la iglesia. Wen Dong-jun estaba apuntando a la televisión, gritando. ¿Qué? ¿Bodhisattva en una iglesia? Feng Yu se sorprendió. ¿Cómo fue eso posible? Aunque era un pensador libre, sabía que el bodhisattva y la iglesia eran de diferentes religiones. ¿Cómo podría alguien de las leyendas chinas aparecer en una iglesia occidental? ¿Podría ser que ocurrieron algunos cambios debido a que él cambió la historia? Feng Yu miró hacia la televisión y se quedó sin habla. Joder, esa es la Virgen María. Deja de decir tonterías. Wen Dong-jun preguntó desconcertado. ¿Eso no es bodhisattva? Se ven similares, si quieres buscar a Zanan, adelante. Si no, ve a jugar baloncesto. Estoy ocupado ganando dinero. Cada minuto de mi vale decenas de miles de RMB. Feng Yu miró a Wen Dong-jun impotente. ¿Por qué este idiota no puede dejarlo trabajar en paz? Estaba muy ocupado. Wen Dong-jun se puso de pie y dijo. Solo está organizando algunos documentos. Déjamelo a mí. Puedo terminar todo esto en menos de 10 minutos. Cuando termine, tendrás que jugar baloncesto conmigo. 5 minutos después, Wen Dong-jun arrojó todos los documentos sobre el escritorio. Todo estaba en ruso y todavía estaba lleno de jergas técnicas. No podía entenderlo totalmente. Si lo hubiera sabido antes, se habría unido al entrenamiento de preparación para el campamento de verano y no se habría quedado en casa con Feng Yu. Tirt High School puso gran énfasis en este campamento de verano. Como estos estudiantes representarán a la escuela, la ciudad de Bin, la provincia de Longjiang e incluso toda China, todos los estudiantes tuvieron que asistir a una capacitación de preparación. Todavía tienen una semana para preparar a los estudiantes para el campamento. La razón por la que el campamento de verano comienza tan tarde fue para evitar chocar con el campamento de verano de matemáticas de la Universidad de Moscú. Una vez finalizado ese campamento, pueden comenzar el nuevo campamento de verano para Feng Yu. La razón por la que Feng Yu no necesita asistir al entrenamiento es que habla bien el ruso. Incluso puede estar calificado para ser profesor de ruso. Debido a que Wen Dong-jun se sentó al lado de Feng Yu en clase, él también estaba interesado en leer las novelas y canciones rusas de Feng Yu. Su ruso también era bastante bueno. Entonces, también pidió ser excusado de este entrenamiento. Solo quería quedarse en casa y holgazanear. Pensó que si se quedaba en casa, podría jugar con Feng Yu, pero Feng Yu solo estaba organizando documentos durante los últimos días. Feng Yu le dijo que estos documentos eran muy importantes, pero que había leído algunos y no había nada especial. Pero Wen Dong-jun sabía que Feng Yu era más inteligente que él y sabía cómo hacer negocios y ganar dinero. Esa es la razón por la que la familia Feng podría volverse tan rica de repente. Pero Wen Dong-jun no entiende que, dado que Feng Yu ya era tan rico e incluso compró la granja en el distrito, ¿por qué seguía trabajando tan duro, tratando de ganar más dinero? Sus activos ahora deberían durar a la familia Feng algunas vidas. Feng Yu solo le dice que no sabe cuán ricos eran los ricos en el extranjero. Antes de jubilarse, quiere ser el hombre más rico del mundo. Y el tiempo pasa rápido. Feng Yu y el resto abordaron el avión a Moscú. No había asientos de primera clase. Feng Yu estaba muy descontento por esto. Pero Wen Dong-jun y el resto de los estudiantes no podían quedarse quietos. Estaban demasiado emocionados. Wen Dong-jun estaba mirando por las ventanas mirando las nubes. Feng Yu pidió mantas para Lina y para él. Trató de encontrar una posición cómoda para captar un guiño. Todavía quedan unas horas antes de llegar a Moscú. Al salir del avión, Feng Yu se estira. ¿Esto es Moscú? Capítulo 146, acabo de aterrizar y desapareció. Aunque Feng Yu había vivido 2 vidas, esta fue la primera vez que fue a Moscú. Moscú no era un destino turístico popular y en su vida anterior nunca había pensado en visitar Moscú. Esta vez, Feng Yu tampoco estaba aquí por placer. Tenía 2 propósitos para visitar Moscú. En primer lugar, estaba allí para obtener las credenciales para un lugar reservado en la mejor universidad de Beijing. En segundo lugar, estuvo allí para visitar esas fábricas semicerradas con Kirilenko.
Quería recomprar maquinaria y tecnologías útiles a China. Director San, estoy solicitando una licencia. Uno de mis amigos me va a buscar. El director San frunció el ceño. Feng Yu, hoy es el día de informes para el campamento de verano. Ni siquiera ha llegado al camping y está solicitando una licencia. Esto no está bien. Feng Yu sonrió. No hay problema. Al comité organizador no le importará. Mira, mi amigo está aquí para recogerme. Dos Land Rover con matrículas militares de la Unión Soviética entraron en la plataforma y se detuvieron junto al avión. Kirilenko se apeó del vehículo, abrió los brazos y caminó hacia Feng Yu. Mi querido Feng, mucho tiempo sin verte. Hermano Ki, ha pasado un tiempo. Feng Yu escapó apresuradamente del abrazo de Kirilenko. Era demasiado fuerte y casi asfixió a Feng Yu con su abrazo. Hola, debes ser el líder del equipo de la tercera preparatoria. Soy el organizador de este Summer Camp. Ahora, Feng Yu debe seguirme para manejar algunos procedimientos. Esta es mi tarjeta de identificación. El director Sam vio que Feng Yu conoce a este ruso corpulento y este ruso se identificó como el organizador del campamento. Entonces, estuvo de acuerdo con que Feng Yu dejara el equipo, pero le pidió a Feng Yu que lo llamara si no regresaba por la noche. Lina y el resto sabían que Feng Yu dejaría el equipo antes del viaje, pero no sabían que iría en el momento en que llegaran. Aunque no pueden soportar que Feng Yu se vaya, pronto se sintieron abrumados por la emoción de quedarse en la Universidad de Moscú. En el coche, Feng Yu preguntó con curiosidad. Hermano Ki, ¿cómo es que eres el organizador de este campamento de verano? Kirilenko respondió, haciendo todo lo posible por contener la risa. ¿Tú también me crees? Lo inventé hace un momento. La tarjeta de identificación que mostré era solo un pase ordinario. Feng Yu negó con la cabeza y se rió. Su vehículo llegó a un restaurante. Era un restaurante tradicional soviético. El restaurante sirve delicias locales soviéticas. Pero Feng Yu se sentía raro. Esta vez, Feng Yu estaba representando a Taiwan Trading para visitar Moscú y los socios comerciales de Kirilenko no estaban allí para recibirlo. ¿Esa segunda generación de militares todavía lo miran con desprecio? En realidad, Feng Yu estaba pensando demasiado en las cosas. Esas segundas generaciones militares no despreciaron a Feng Yu. De hecho, quedaron impresionados por el poder financiero de Feng Yu la última vez que visitaron la ciudad de Bing. Pero Kirilenko estaba pensando en formas de deshacerse de sus socios comerciales y trabajó solo con Feng Yu. Ganaba mucho más y era más rico que ellos. Tiene la intención de aventurarse por su cuenta. Entonces, Kirilenko informó deliberadamente a sus socios comerciales sobre la llegada tarde de Feng Yu. Todos sus socios comerciales eran soviéticos, pero no de Moscú. El socio más poderoso era de Kiev. Solo puede llegar a Moscú mañana. En cuanto al resto de sus socios, a Kirilenko no le importa. Quería echarlos uno por uno. Los canales de distribución de compras y ventas de China estaban controlados por Feng Yu, y Feng Yu solo contactaba a Kirilenko. Esta fue la razón por la que Kirilenko quiere aventurarse solo. Además, ahora era rico, y con el dinero que ganaba, lo usaba para cuidar de los superiores y subordinados de su padre y hermano. Su familia incluso había ganado algo de fama en el ejército soviético. Todavía hay algunos superiores que quieren reclutar a su padre. Pero su padre aún no ha decidido a qué facción unirse todavía. Feng Yu probó la comida tradicional soviética. Lo disfrutó mucho, especialmente la carne asada. Feng Yu pensó si debería llevar a Lina a cenar aquí antes de que se fueran. En cuanto a Wen Dongjun, olvídalo. Ese idiota estará gritando que quiere empacar una porción después de su comida. Feng Yu estaba satisfecho con la comida. Pero Feng Yu no esperaba que se emborrachara por esa comida. Kirilenko le había dicho que debía beber vodka en Moscú. A Kirilenko no le importa si Feng Yu le dice que no bebe. Haz lo que hacen los romanos. El restaurante sirve sus bebidas en un vaso pequeño y delicado. Parecían los vasos pequeños y delgados que se usaban en los bares en la vida anterior de Feng Yu. Feng Yu pensó que solo necesitaría beber uno o dos vasos. Pero Kirilenko se mantuvo firme con él y ni siquiera le da a Feng Yu la oportunidad de rechazarlo. En media hora, Feng Yu vio el doble. Kirilenko pidió a sus hombres que llevaran a Feng Yu al hotel que había organizado. Todavía era una habitación doble y esta noche, Kirilenko era la que no podía dormir. Feng Yu no roncaba, no rechinaba los dientes ni hablaba en sueños. Sin embargo, seguía pidiendo agua, con ganas de ir al baño. La peor parte fue que Feng Yu dijo todo eso en chino, lo que Kirilenko no entendió.
La parte más frustrante fue que Feng Yu se despertó renovado y Kirilenko tenía círculos oscuros alrededor de los ojos. Kirilenko seguía bostezando. No durmió mucho la noche anterior. Después del desayuno, Feng Yu y Kirilenko fueron a visitar las fábricas a las que apuntaban. Estas pocas fábricas fueron seleccionadas especialmente por Feng Yu. Tenían la última maquinaria y tecnologías avanzadas. Lo más importante es que había muchos expertos que eran pobres. ¿De qué sirven los expertos cuando los equipos y tecnologías se vendieron a China? Feng Yu tenía el principio de no desperdiciar recursos. Al darles a estos expertos medio desempleados un trabajo bien remunerado en China, también fue visto como un gran samaritano. Y todo iba bien por parte de Feng Yu, pero este no era el caso del subdirector San. El director San estaba en un gran problema. Ayer, cuando llegaron a la Universidad de Moscú, el organizador revisó sus documentos y notó que faltaba un estudiante. El subdirector San le dijo que un organizador se llevó al estudiante para resolver algunos procedimientos. Los organizadores estaban confundidos. ¿Alguien de su lado se llevó al estudiante? ¿De dónde vino ese organizador? Esa noche, Feng Yu no regresó a la Universidad de Moscú y no los llamó. El subdirector San no estaba preocupado como Feng Yu y ese ruso parece ser un buen amigo. Sin embargo, el comité organizador no lo cree así. Continuaron pidiendo al subdirector que se pusiera en contacto con el estudiante desaparecido y trataron de averiguar por él, a dónde fue el estudiante. El subdirector San explicó varias veces y, finalmente, la gente del comité organizador se fue. Pero cuando el campamento de verano comenzó al día siguiente y los estudiantes estaban conociendo a estudiantes de otros países y conociéndose, Feng Yu todavía no había regresado. La gente del comité organizador vino a buscar nuevamente al subdirector San. Querían que se pusiera en contacto con Feng Yu. No es que el estudiante no pueda tomar la licencia del campamento, pero el estudiante debe solicitar la licencia en persona y no puede conseguir que alguien solicite la licencia en su nombre. Si no fuera por los registros en el aeropuerto que prueban que Feng Yu había llegado a Moscú, los organizadores aún pensaban que la tercera preparatoria no envió a este estudiante. Este estudiante desaparecido seguía siendo el estudiante invitado específicamente que figura en la carta de invitación. Este debe ser un estudiante importante y ¿cómo puede ser incontactable? El subdirector San estaba sudando muchísimo. Estaba maldiciendo y maldiciendo a Feng Yu en su corazón. Le había indicado a Feng Yu que lo llamara por la noche ayer si no regresaba. Feng Yu también debería dejar algún número de contacto antes de irse. Ahora el comité organizador siguió acudiendo a él para buscar a Feng Yu. ¿Qué debe hacer? Si los líderes de otros equipos de estudiantes extranjeros se enteraran de esto, sería una vergüenza nacional. Lo que casi hizo que el subdirector San se desmayara finalmente apareció. La gente del comité organizador denunció este asunto a sus superiores y querían denunciar a la policía con respecto a este estudiante desaparecido. Decidieron reportarse a la policía porque este estudiante estaba desaparecido en el momento en que aterrizó en el aeropuerto. Estaban preocupados por su seguridad. El subdirector San estaba preocupado. Si la universidad denunciaba a la policía, entonces él, siendo el líder, no sería ascendido, sino que sería interrogado y reprendido. Al mismo tiempo, Feng Yu todavía estaba felizmente visitando una fábrica, admirando la maquinaria y tecnologías avanzadas allí. Es cierto que la Unión Soviética en esa época era uno de los países más avanzados del mundo. Lo más importante es que esta fábrica estaba en un estado de semicierre, y Kirilenko ya compró al director de la fábrica. Cuando Feng Yu estaba hablando con el director de la fábrica, sintió que se había olvidado de algo, pero no podía recordar qué era. Como no puede recordar qué era, no importa. Es más importante negociar con el director de la fábrica con respecto a las ventas de los equipos y tecnologías de la fábrica. Capítulo 147, famoso. Cuando Feng Yu terminó de hablar con el director de fábrica, ya era por la tarde. Feng Yu recordó de repente que hoy era el comienzo del campamento de verano y aún tenía que reportarse y no llamó al director San. Feng Yu inmediatamente buscó un teléfono para llamar al albergue de la Universidad de Moscú. Sin embargo, alguien del albergue respondió y le dijo a Feng Yu que todos estaban afuera y no en el albergue. No había forma de contactarlos. Feng Yu estaba atónito. Solo conoce el teléfono del albergue y no conoce el itinerario del campamento ni ningún otro número de contacto. Maldita sea, todavía no había teléfonos móviles. Feng, ¿qué pasa? Parecía que no estaba contento. El director de la fábrica de Mozgov ya había acordado vendernos ese conjunto de maquinaria de línea de producción para fabricar refrigeradores.
¿Crees que es demasiado caro? Kirilenko estaba desconcertado. El precio ya era una ganga, y Feng Yu era un buen negociador, incluso mejor que él. Si fuera él quien negociara, el costo no sería tan bajo. No, no, no. Estoy encantado con este trato. No olvidaré la comisión del 30% que te prometí. Pero vine a Moscú para asistir al Summer Camp y ayer estaba borracho y no regresé al albergue de la universidad. Tampoco llamé a mi subdirector para informarle. Podría tener problemas. En este viaje, Feng Yu quería hacer las negociaciones él mismo, pero aún así pagaría a Kirilenko una comisión del 30%. Feng Yu había calculado. El equipo que Kirilenko le vendió debería estar marcado entre un 40 y un 50%. Dar una comisión del 30% a Kirilenko aún sería más barato. Las cosas que Feng Yu quería comprar durante este viaje eran muchas, y Feng Yu también le dijo a Kirilenko que hará más compras de seguimiento después de este viaje. Como tal, Kirilenko aceptó felizmente la comisión del 30%. Kirilenko todavía quería llevar a Feng Yu a la siguiente fábrica. Quería llevar a Feng Yu a todas las fábricas cercanas a Moscú en estos pocos días. Él también se olvidó de que Feng Yu estaba en Moscú para asistir al campamento de verano de la Universidad de Moscú y que era un campamento internacional. Feng, no te preocupes. Averiguaré por ti dónde está el camping y te enviaré. Entonces nos encontraremos por la noche en el futuro. Ok. También está bien negociar con las fábricas de noche. Pero no estaré bebiendo. Feng Yu dijo preocupado. Deja de decir que beber es la tradición de la Unión Soviética. Estoy aquí comprando sus máquinas, y debe beber un vaso de vodka conmigo 2 veces. Kirilenko fue muy eficiente. Con algunas llamadas telefónicas, consiguió el punto de información del campamento de verano. El primer día fue una sesión para romper el hielo entre los estudiantes. Entonces, iban a dar una caminata por el campo. Cuando Feng Yu se apresuró al campamento, ya se habían instalado tiendas de campaña. También había uno de los incendios y los estudiantes estaban cocinando sus almuerzos. El subdirector Sam vio un vehículo familiar que se dirigía hacia ellos desde lejos. Inmediatamente corrió hacia él y vio a Feng Yu bajar del auto. Dios mío, finalmente has vuelto. Pero el comité organizador ya había informado a la policía. Su escuela será famosa internacionalmente. Feng Yu, ¿a quién fuiste? Te pedí que me llamaras, ¿por qué no llamaste? Cuando se conocieron, Feng Yu se enfrentó a una serie de preguntas del subdirector San. Feng Yu se rió avergonzado. Director San, me emborraché ayer y lo olvidé. ¿Todavía fuiste a beber? ¿Olvidaste las reglas que te dijeron antes del viaje? No se permite beber a todos los estudiantes. El comité organizador ya había informado a la policía sobre su desaparición. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Desaparecido? Feng Yu también sintió que este asunto había explotado. Si este asunto se extendiera a China, las universidades lo incluirían en la lista negra e incluso lo registrarían en el testimonio de su escuela. Sin disciplina, sin trabajo en equipo, no puedo seguir instrucciones y trajo deshonra a la nación. Feng Yu inmediatamente tiró de Kirilenko. Todo esto era culpa suya por hacerle beber anoche. Debe resolver esto. Kirilenko miró a Feng Yu y pensó que esto estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Feng Yu solo llegó tarde mediodía y ¿cuál es el gran problema? Puede resolverlo rápidamente. Kirilenko buscó a las personas del comité organizador y les habló durante unos 5 minutos y le dijo a Feng Yu que el problema estaba resuelto. Regresará por la noche para recoger a Feng Yu. Los equipos de otros países miraron con curiosidad hacia la dirección de Tilt High School. ¿Por qué había tanta gente amontonándose? Incluso había gente del comité organizador, y parece que se discutía por algo. ¿Podría ser que Tilt High School se metió en algún tipo de problema? En realidad, los otros equipos ya se habían dado cuenta de que algo andaba mal con el equipo de Tilt High School. Cada equipo que estaba participando en este campamento estaba compuesto por 15 miembros, 10 estudiantes y 5 profesores. Los profesores de cada equipo se encargaban de diferentes funciones, como logística, enlace, líderes, traductores, etc. Pero había una cosa en común, que los profesores eran bastante jóvenes y su edad promedio era de unos 30 años. Solo esta tercera preparatoria de China era diferente a ellos. Aparte de una maestra que era joven, el resto de las maestras tenían más de 40 años. ¿No saben que este Summer Camp fue un evento para jóvenes? Además, a la tercera preparatoria le faltaba uno estudiante e incluso vieron a la gente organizadora discutiendo con su líder por la mañana. Oyeron algo parecido a informar a la policía. Guau. Eso es un policía.
Caminaba hacia el equipo de la tercera preparatoria. ¿Alguien de ese equipo cometió un delito? Esto no fue bueno. Tienen que contactar con su embajada. China era de hecho un país atrasado. Ni siquiera pueden obedecer las leyes de otras naciones. Ese policía era uno de los agentes que investigaban la desaparición de Feng Yu. Estaba adjunto al campamento en caso de que Feng Yu regresara repentinamente. ¿Eres Feng Yu? ¿Puede decirme a dónde fue y qué hizo después de aterrizar en el aeropuerto ayer? Preguntó el oficial de policía en tono serio. Feng Yu miró a Kirilenko. Ven y arregla esto. Kirilenko sacó una tarjeta de identidad de su bolsillo y se la pasó al oficial. El oficial miró la identificación y se la devolvió cuidadosamente a Kirilenko. Este era un oficial del ejército. ¿Por qué estaba esta persona aquí? Tenemos un lote de suministros militares provenientes de China y Feng Yu es nuestra persona de contacto. Por eso lo recogimos ayer en el aeropuerto. Ya se lo había explicado a la Universidad de Moscú. Feng Yu no falta y puedes cerrar este archivo. Kirilenko dijo con autoridad. Los otros equipos tenían aún más curiosidad ahora. ¿Por qué el oficial se fue a toda prisa? ¿Este equipo de China no cometió ninguna infracción? Si alguien les dijera que China es lo suficientemente fuerte como para ignorar las leyes de la Unión Soviética, nunca lo creerían. También sentían curiosidad por el niño que llegó al campamento en un vehículo con matrícula militar soviética. ¿Eh? ¿El chico llevaba una placa? Ese niño participó en el equipo de la tercera escuela secundaria de China. ¿Por qué llegó este estudiante chino en un vehículo militar soviético? Incluso si destrozaban sus cerebros, nunca podrían resolverlo. Pero era evidente que no podían obtener la respuesta preguntando directamente al equipo de China. Solo podían discutir entre ellos. Incluso hubo conjeturas de que este estudiante era el hijo de algunos grandes líderes en China y estaba aquí para alguna misión secreta. Los chinos siempre habían hecho hincapié en los sucesores. Debe ser esto. Este equipo chino debe tener alguna misión política. ¿Podrían esos maestros mayores ser guardaespaldas disfrazados? Pronto se dieron cuenta de que el comité organizador trataba al Chinatown de manera diferente a como lo hacía antes. Los mejores lugares para acampar estaban reservados para ellos y tenían la mejor comida. Este equipo de China no fue simple, y ese estudiante fue aún más especial. El subdirector San ahora se sentía incómodo. Ya hay líderes de equipos de 6 países diferentes acercándose a él, tratando de hacer amigos. Pero sus ojos nunca habían abandonado a Feng Yu. El equipo de China era famoso ahora, pero el subdirector San no estaba seguro de si esto era algo bueno o malo. Capítulo 148, el tema es el arte. Las actividades del primer día fueron principalmente excursiones, campamentos en la naturaleza. Se pidió a los estudiantes de diferentes países que interactuaran entre ellos utilizando el ruso. Feng Yu solo había llegado por la tarde, pero con su fluido ruso y la curiosidad de los otros estudiantes por él, logró ser el primer estudiante de tercera preparatoria en mezclarse con los otros estudiantes. Al final de la tarde, todos los estudiantes se sentaron en el césped y jugaron algunos juegos para romper el hielo. Sin embargo, los profesores de Tilt High School fruncían el ceño. Este campamento no era lo que esperaban. El subdirector Sam pensó que debe haber un tema para este campamento. Podría ser literatura, matemáticas, física, química, etc. O todos los estudiantes pudieron inventar algún tipo de invención. Uno de los estudiantes que eligió para este campamento estaba especializado en hacer pequeños inventos. Los 3 profesores de la Universidad Tecnológica estaban un poco ansiosos. ¿Cuándo pueden visitar las instalaciones de investigación, los laboratorios? Ese es el propósito de que se unan a este campamento y no jueguen juegos infantiles con los niños. Se acercaron al subdirector San y le pidieron que fuera a averiguar cuándo terminarían estas actividades de campamento y excursiones. Esto fue una pérdida de tiempo. El subdirector San también estaba en una posición incómoda. A pesar de que él era el líder, esos 3 profesores tenían un rango más alto y eran más influyentes que él. Se sentía como un títere, con solo el líder de nombre, pero era más como una niñera. Al otro lado, estudiantes de un país bailaban y todos los demás aplaudían al ritmo. El subdirector San caminó hacia el organizador. Regresó en un rato, con una mirada preocupada. Los 3 profesores inmediatamente le preguntaron cuándo visitarán las instalaciones de investigación. Profesores, definitivamente visitaremos las instalaciones, pero no sería en estos días. La duración de este campamento es de 2 semanas y la primera visita se había concertado 3 días después. Estos días, la principal actividad ha sido divertirse.
¿Qué? ¿Que te diviertas? Este es un campamento internacional y ¿cómo podrían divertirse? ¿Cuál es el tema de este campamento? ¿No es tecnología? Preguntó un profesor mientras miraba al subdirector San. La Universidad de Moscú era famosa por su ciencia y tecnología. ¿Cómo podría ser posible que el tema del campamento fuera otra cosa? El subdirector San respondió. El tema de este campamento son las artes. Duan. Cuando el subdirector San escuchó esto, también tuvo dificultades para aceptarlo. ¿Por qué no se indica en la carta de invitación? La Universidad de Moscú tampoco era famosa por las artes. Además, si se trata de un campamento de verano de artes, debe indicarse en la carta de invitación y pueden elegir a los estudiantes en función de ese criterio. Los estudiantes que vinieron a este campamento no tienen ningún talento en las artes. Terminado. Ha terminado. No habrá más logros y créditos para él. Cuando llegaron aquí, Feng Yu desapareció y la policía estuvo involucrada. Pero afortunadamente Feng Yu regresó y resolvió este problema. Sin embargo, este tema también atrajo la atención de los otros equipos. Seguía teniendo la sensación de que había traído la desgracia a su país. Justo cuando la saga perdida de Feng Yu finalmente se calmó, descubrió que el tema de este campamento era el arte. Mirando a los estudiantes de otros países, estaban cantando, bailando o pintando. Miró a los estudiantes de la tercera preparatoria. Sus estudiantes simplemente caminaban con cámaras colgando del cuello. ¿No puede estar diciendo al resto de los equipos que todos sus alumnos eran fotógrafos? Tampoco habrá tiempo suficiente para revelar las películas. El organizador también le dijo que los equipos se turnarían para actuar ahora. Pronto será el turno de Tirt High School. ¿A quién elegirá para actuar? El subdirector San miró a sus estudiantes y vio a Feng Yu. Tirt High School fue invitado a este campamento por su culpa. Debe haber sabido que esto era un campamento de artes. No participó en el pre-campamento formación. ¿Podría estar preparándose en secreto para esta actuación en casa y quería sorprender a todos? Así es. Debe ser esto. Feng Yu incluso ayudó a Wen Dongjun a ser excusado del entrenamiento. Feng Yu será quien determine si la tercera preparatoria sería una desgracia en este campamento. Feng Yu todavía estaba disfrutando de la actuación de baile y sintió que alguien le tocaba los hombros. Se dio la vuelta y vio la cara del subdirector San frente a él. «Director San, ¿me está buscando?» El subdirector San puso su mejor sonrisa y dijo. «Feng Yu, ¿por qué la carta de invitación no indica que este es un campamento de artes?» Pero no importa. El resto de nosotros no somos conscientes de esto, pero deberías haberlo sabido hace mucho tiempo, ¿verdad? Es por eso que tú y Wen Dongjun no participaron en el entrenamiento previo al campamento y se estaban preparando para esta actuación en casa. Mirando la mirada ansiosa del subdirector San, Feng Yu dijo tímidamente. Directora San, ¿me creerá si le digo que yo tampoco soy consciente de esto? El subdirector San miró a Feng Yu. ¿Qué dijiste? ¿No te das cuenta? ¿No es este campamento de verano organizado para usted por su familia? Esa es también la razón por la que invitaron a nuestra escuela. Deja de negar y prepárate para la actuación. No me importa si vas a bailar, cantar, dibujar o hacer caligrafía, siempre y cuando actúes algo y no deshonres a la escuela. Cuando todo haya terminado, te otorgaré el premio al mejor estudiante de nuestra escuela. Feng Yu estaba estupefacto. No conocía el tema de este campamento. Tenía muchas ganas de decir que solo estaba allí para obtener algunas credenciales. El hermano Qi simplemente no era confiable. Incluso si se compró la carta de invitación, también debe indicar claramente el tema y los detalles del campamento. ¿De qué se trataba este campamento temático de artes? No había nada en común entre China y las artes de Europa del Este. De repente, Feng Yu vio a un estudiante que llevaba una guitarra. Miró a su alrededor y el ambiente le recordó una canción. Era una canción que fue traducida de una canción popular soviética. La canción trataba de una historia que sucedió en Ucrania y fue popular en Internet en su vida anterior. Feng Yu también había aprendido a tocar esa canción con una guitarra en ese entonces. Pronto, fue el turno de Tirt High School. Todos se miraban unos a otros, esperando que alguien se ofreciera como voluntario para actuar. Feng Yu se puso de pie y caminó hacia el estudiante de Ucrania. Hola, llegué tarde hoy y olvidé traer mi guitarra. ¿Me puedes prestar el tuyo? El estudiante ucraniano le pasó felizmente la guitarra a Feng Yu. Feng Yu probó la guitarra y luego se sentó con las piernas cruzadas en el centro. Ha pasado un tiempo desde que tocó la guitarra y estaba un poco oxidado.
Feng Yu esperaba que no cometiera ningún error durante la actuación. Estar interpretando una canción compuesta por mí. Fue adaptado de una canción popular ucraniana y trata sobre una hermosa joven que espera el regreso de su amante, que había ido a la guerra, en Birchgrove. Sin embargo, su amante había fallecido en la guerra. La nieve blanca sopla sobre el tranquilo pueblo, las palomas vuelan en el cielo brumoso, dos nombres grabados en un abedul. Los amantes se comprometieron por una eternidad. Un día los fuegos de la guerra descendieron sobre nuestra casa. Los jóvenes se apresuraron a la frontera, armas en mano, diciendo a sus seres queridos que no se preocupen por ellos, esperen mi regreso en el bosque de abedules. El cielo permanece brumoso, las palomas aún vuelan. ¿Quién recuerda la vida y el amor de quienes yacen en tumbas sin nombre? Sigue nevando en ese pueblo siempre tranquilo, la juventud ha desaparecido en ese bosque de abedules. La noticia llega esa tarde de los seres queridos caídos en un campo de batalla lejano. Ella silenciosamente va al bosque de abedules esperando allí con ojos anhelantes. Cuando Feng Yu terminó su canción, hubo un gran aplauso. Esta canción fue adaptada de su canción popular, y lo había cantado en ruso. Todos los participantes del campamento lo entendieron y quedaron cautivados por la letra. Incluso hubo un estudiante que le pidió a Feng Yu que le diera la partitura y la letra de esta canción. Otro maestro también dijo que Feng Yu debería grabar esta canción y venderla. El subdirector San aplaudía, satisfecho. Esta crisis finalmente terminó. Le dio a Feng Yu una mirada de sabía que te habías preparado para esto. Notas del traductor. La canción indicada en bruto era. También está en YouTube. Si está interesado, puede buscarlo. Las letras traducidas fueron tomadas de lyricstranslate.com. Capítulo 149, Industrias ligeras de la Unión Soviética. Por las noches, Feng Yu salió del campamento en un vehículo militar. Pero esta vez, había informado al comité organizador, en caso de que volviera a causar problemas a Tilt High School. Aunque Feng Yu decidió no beber ese día, al final, estaba borracho y lo llevaron nuevamente al hotel. Fue porque todos los socios comerciales de Kirilenko habían llegado. El poderoso socio militar ucraniano de segunda generación había ganado una suma considerable cuando Feng Yu compró todos los camiones obsoletos la última vez. ¿Cómo no podía brindar por Feng Yu? Después de algunas rondas de tostado, Feng Yu se emborrachó de nuevo. Sin embargo, Feng Yu no olvidó su propósito de venir a la Unión Soviética. Cuando recién empezaron a beber, Feng Yu le dijo al socio ucraniano lo que quería comprar. Temporalmente, la familia de este ucraniano era aún más poderosa que Kirilenko. Este era un hecho que incluso Kirilenko admitió él mismo. En la cena, Feng Yu obtuvo mucha información. Por ejemplo, la Unión Soviética todavía era poderosa en la industria manufacturera. Sin embargo, la Unión Soviética había puesto más énfasis en la producción militar, las industrias ligeras no lo estaban haciendo bien. Hubo un desequilibrio en este sector. Aunque había muchos recursos, no había muchos intercambios para impulsar la economía, creando una caída drástica en el nivel de vida de los civiles. Se desarrollaron muchas tecnologías, pero no había fondos suficientes para hacer un buen uso de estas tecnologías. Esto creó una desigualdad de habilidades entre los expertos y los trabajadores comunes. El nivel de los trabajadores promedio era peor que el de China. La capacidad industrial de la Unión Soviética había pasado de ser una de las principales naciones industriales del mundo a ser superada por algunos países europeos, como Alemania Occidental. Fue por la misma razón. Había instalaciones de investigación avanzadas con tecnologías avanzadas, pero no había fondos suficientes. Además, muchos de los científicos comprados en la Unión Soviética habían regresado a Alemania Oriental. Esto se debió a los rumores de que Alemania Occidental y Oriental se unirán pronto. Feng Yu adivinó la razón por la que se permitió regresar a tantos científicos de Alemania Oriental. Ahora, Alemania del Este se consideraba colonizada por la Unión Soviética y sus capacidades tecnológicas estaban divididas por la Unión Soviética. El país que más se benefició fue Rusia. Los científicos a los que se les permitió regresar eran en su mayoría hombres mayores que ya no pudieron contribuir a la Unión Soviética. La Unión Soviética no quiere cuidar de estas personas, y es muy probable que esas personas capaces todavía estuvieran bajo el control de la Unión Soviética. Feng Yu miró a estos orgullosos soviéticos y suspiró en su corazón. Después de la unificación de Alemania Oriental y Occidental, la Unión Soviética comenzaría a colapsar. En la historia de su vida anterior, el primer país abandonará la Unión Soviética en marzo del próximo año. Ese fue el momento en que la gente entró en pánico y trató de sacar el máximo partido a sí misma. Esa sería la mejor oportunidad para Feng Yu.
podía importar las industrias pesadas e incluso la maquinaria y tecnologías de las industrias militares a China. Hasta aviones y cañones eran posibles. Afortunadamente, Kirilenko no compartió habitación con Feng Yu esa noche. Si no, oiría a Feng Yu gritar sobre la compra de todas las fábricas de la Unión Soviética. En el día, el campamento enseñó sobre artes. Feng Yu, que no tenía interés en las artes, simplemente holgazaneaba y por las noches, solicitaba una licencia y abandonaba el campamento. Wen Dongjun y el resto de los estudiantes y profesores estaban acostumbrados a que Feng Yu saliera del campamento por la noche. No pudieron hacer nada al respecto, así que simplemente dejaron que Feng Yu hiciera lo que quisiera. Además, Zhang Ruiqian insinuó a los 3 profesores que tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones de investigación de la Universidad de Moscú debido a la influencia familiar de Feng Yu. Entonces, los profesores también hicieron la vista gorda ante el comportamiento de Feng Yu. Estaban un poco descontentos con Feng Yu ya que Feng Yu tenía un buen origen familiar pero no lo aprovechó al máximo en sus estudios. Inicialmente, querían reclutar a Feng Yu en la Universidad de Tecnología, pero ahora cambiaron de opinión. Recomendar a un estudiante así para su universidad sería una vergüenza. Esa noche, Feng Yu realizó una gira en una fábrica de televisores. Después de caminar por el taller de la fábrica, Feng Yu se sintió decepcionado. ¿Esta era la fábrica de televisores más grande de la Unión Soviética? Estos pésimos televisores producidos por la fábrica no se venderían en China. Feng Yu miró a Kirilenko con tristeza. Hermano Ki, ¿estás bromeando conmigo? ¿Esta es la fábrica de televisores más grande de la Unión Soviética? Las instalaciones aquí son peores que las fábricas en China. Feng Yu no sabía que en ese momento, los principales países fabricantes de televisores del mundo eran Japón, seguido de Estados Unidos y luego China. La Unión Soviética ocupó el 4.º lugar, detrás de China. Había pensado que los fabricantes de televisores de la Unión Soviética eran los mejores del mundo. Incluso después del año 2000, en Rusia, todavía había millones de televisores en blanco y negro y en colores, fabricados en los años 70 y 80, en uso. Posteriormente, el mercado fue capturado por firmas japonesas como Sony y Panasonic. En cuanto a las marcas de televisores nacionales de Rusia, compraban piezas de China y las ensamblaban en sus fábricas estatales cercanas a Moscú. Kirilenko estaba avergonzado. Esta fábrica es realmente la planta de producción de televisión más grande de la Unión Soviética. Dado que no está interesado en la maquinaria de producción aquí, entonces debería estar interesado en sus tecnologías. Tienen una tecnología de imagen clara que se puede utilizar para pantallas más grandes. Feng Yu miró la llamada tecnología de imagen clara. Realmente no se puede comparar con el japonés. No hubo mucha diferencia con la tecnología de China. No se obtuvieron ganancias con esta tecnología. Feng Yu se rindió con la primera fábrica y Kirilenko se sintió decepcionada. Había perdido su comisión y descubrió que Feng Yu no estaba comprando todo. Feng Yu solo quería tecnologías o maquinaria que fueran más avanzadas que China. Pero el horno eléctrico de alta potencia que deseaba Feng Yu, no se podía comprar a bajo precio. Aunque la Unión Soviética había cambiado de una economía planificada a una economía de mercado y las fábricas estatales podían administrar sus propias finanzas, la maquinaria que se utilizaba con fines militares todavía no estaba fácilmente disponible. ¿Debería llevar a Feng Yu a visitar la fábrica de motocicletas? Quizás debería llevar primero a Feng Yu a las fábricas textiles. Al día siguiente, Feng Yu visitó una fábrica textil que tenía maquinaria que no era demasiado vieja. Las fábricas textiles también tenían alguna tecnología, pero no era más avanzada que China. Feng Yu negó con la cabeza. China se estaba poniendo al día con las industrias ligeras de la Unión Soviética. China debería poder superar a la Unión Soviética en 8 a 10 años. Sin embargo, Feng Yu todavía encargó una línea de producción de 1987 a la fábrica textil. Esta maquinaria obsoleta era demasiado barata. Aunque la tecnología no era más avanzada que China, Feng Yu aún podía ganar dinero con ella, ya que el costo era menos de la mitad del precio en comparación con China. Las fábricas textiles de Beam City habían querido comprar una nueva línea de producción y Feng Yu podría vendérsela. Esto fue considerado como una contribución a su patria. Por supuesto, Feng Yu aún obtendría algunas ganancias de este acuerdo. El beneficio del 20% debería estar bien. Los días siguientes, Feng Yu fue de compras a la fábrica de industria ligera de Moscú. Compró maquinaria barata y tecnologías avanzadas a precios bajos.
En este viaje, Feng Yu había gastado solo alrededor de 1 millón de rublos, y podía vender todo esto por al menos 3 millones de rublos en China. Las ganancias se duplicaron con creces. Capítulo 150, Los maestros extraños de China. Estos 2 días de los campamentos de verano fueron visitando los museos, jardines botánicos, iglesias, teatros, estadios, etc. de la Universidad de Moscú. Todos estaban en consonancia con las artes. Feng Yu no estaba interesado en todos estos lugares. Tendrá muchas oportunidades de visitar estos lugares en el futuro. Necesita concentrarse en recorrer las fábricas de la Unión Soviética. Sin embargo, ya había visitado todas las fábricas cercanas a Moscú. Las fábricas restantes estaban fuera de los límites de Feng Yu, ya que Kirilenko no tenía la autoridad para llevar a Feng Yu allí, o estaba demasiado lejos, y no tenían suficiente tiempo. Feng Yu expresó lamentablemente que todavía le quedan algunos millones de rublos y no sabe en qué gastar. Kirilenko escuchó esto y sus ojos brillaron. Discutió con los demás y decidió cumplir el deseo de Feng Yu de poseer una línea de producción de motocicletas y las tecnologías relacionadas. Vendería a Feng Yu al menos una línea de producción. Al ver que Kirilenko entendió su pista, Feng Yu regresó al campamento para esperar noticias. Hoy, los alumnos del Summer Camp iban a visitar el planetario. Había muchos equipos de alta tecnología utilizados para la observación de las estrellas. Era más brillante que el equipo utilizado en China. Incluso los 3 profesores preguntaron sobre las especificaciones detalladas y los datos después de usar ese equipo. Con Feng Yu y el resto de la ayuda del estudiante, recopilaron un conjunto de datos breves. Los 3 profesores no eran expertos en astrología y no sabían si se utilizaron estos datos. Pero estaban en una misión y escribieron todo en un cuaderno. Cuando regresen a su universidad, pueden pasarlo al resto de profesores. Posteriormente se descubrió que parte de los datos que obtuvieron de esta visita eran bastante útiles con los otros profesores que lo examinaron. Les había ahorrado años de investigación. En el Instituto de Física Nuclear, los 3 profesores se volvieron inusualmente atentos. Fueron registrados como profesor de física, profesor de química y profesor de moral respectivamente, pero en realidad eran profesor de física nuclear, profesor de química y profesor de mecánica en la Universidad de Tecnología. Cuando el conocimiento en un campo en particular alcanza cierto nivel, muchos de los fundamentos básicos están interrelacionados. Como tal, muchos científicos de renombre eran expertos en diferentes áreas. Los 3 profesores siempre se apiñaban frente a los estudiantes, mirando el equipo experimental. Esta investigación se puede utilizar en energía e incluso en la producción de reactores nucleares. Esto es importante y debe ser memorizado. Esa es la investigación de la mecánica de fluidos, y esta teoría se puede aplicar a la aviación y la navegación marítima. Esto también es importante y debe memorizarse. Ese es un nuevo tipo de estructura de edificio. Todavía no había aparecido en China. Esto también debe memorizarse, y por la noche lo transferían a un cuaderno para su investigación en la universidad. Y el comportamiento de los 3 profesores era extraño y seguían haciendo muchas preguntas. Sin embargo, los orgullosos soviéticos pensaron que estaban sorprendidos por la destreza tecnológica de la Unión Soviética y es normal. No debería haber mucha gente en este mundo que no se sorprendería con sus tecnologías. Los estudiantes de los equipos de otros países estaban todos de pie frente a sus maestros en función de su altura. El más bajo por delante y el más alto por detrás. Solo la tercera escuela secundaria de Beam City era diferente del resto, donde los maestros estaban parados al frente y los estudiantes al fondo. Esto generó muchas miradas extrañas por parte de los profesores de otros países. Estos profesores de China eran extraños. Wen Dongjun también trató de pasar al frente para ver mejor. Pero Feng Yu tiró de él hacia atrás. Wen Dongjun miró a su alrededor y vio que los estudiantes de otras escuelas lo estaban mirando. Pensó que era porque no hacía cola y había deshonrado a su escuela. Entonces, se quedó atrás. De todos modos, incluso si estuviera parado enfrente y tuviera una vista clara de lo que estaba pasando, tampoco sería capaz de entender. En cuanto al resto de alumnos de la tercera preparatoria, tampoco intentaron ponerse delante de los profesores. No les importa si no pueden obtener una vista clara, ya que de todos modos no la entienden. Las instalaciones de investigación y los laboratorios eran demasiado grandes, y esta era la primera vez que la Universidad de Moscú dejaba entrar a personas de fuera. Al principio, los organizadores no permitieron que los estudiantes visitaran lugares tan importantes. Además, el tema de este campamento de verano fue arte.
Pero sus superiores les habían dado instrucciones para llevar a los estudiantes allí de visita, citando que esta era la oportunidad de atraer a estos estudiantes a la Universidad de Moscú. Esto era para que la universidad y la Unión Soviética atrajera talentos. Dado que la escuela les había dado instrucciones, ¿por qué rechazarían? Pero por lo general, el recorrido por las instalaciones de investigación se realiza en las áreas exteriores y no va a las áreas centrales. ¿Por qué los superiores permitieron que estos estudiantes ingresaran a las áreas centrales donde había mucha información clasificada? El líder de la universidad dijo que a pesar de que había información clasificada, todos eran estudiantes de artes. No entenderían las teorías detrás. Esta fue una excelente oportunidad para que estos estudiantes difundieran lo grandiosa que era la Universidad de Moscú. No importa si estos estudiantes se acercan a los datos clasificados. Incluso si les dieran a los estudiantes esos datos, tampoco entenderían. Incluso si pasaran media hora memorizando las fórmulas, se olvidaban 5 minutos después de salir del lugar. ¿Qué hay de qué preocuparse? Feng Yu había hecho todo lo posible, y ahora dependía de los profesores. Estos 3 profesores fueron seleccionados de la Universidad Tecnológica y eran expertos en sus campos. Tenían buenos recuerdos y depende de ellos cuánto pueden recordar. Feng Yu no pudo ayudar mucho en este aspecto. Él y Wen Dongjun intentaron ayudar memorizando algunas fórmulas, pero olvidaron todo en el momento en que llegaron a su albergue. Durante 4 días consecutivos, recorrieron numerosas instalaciones de investigación y laboratorios. Este Summer Camp también llegó a su fin. Al día siguiente, hubo una fiesta de despedida, y todos los equipos volverán a sus respectivos países al día siguiente de la fiesta. Aproximadamente a las 12 de la noche, Feng Yu y el resto de los estudiantes todavía estaban en sus habitaciones escribiendo todo lo que recordaban de los recorridos. Los 3 profesores les habían ordenado que anotaran todo lo que pudieran recordar. Los estudiantes usarían un bolígrafo de diferente color para la información que no estaba segura. Wen Dongjun había querido escribir tonterías, pero como había instrucciones de los profesores, abandonó esta idea. Les dijo a los profesores que no recordaba nada. Feng Yu escribió algunos datos que recordaba. Su memoria era buena en esta vida, pero no estaba seguro de si los datos que recordaba eran de alguna utilidad para los profesores. De todos modos, esto dependía de los profesores decidir. El resto de los alumnos también anotaron todo lo que recordaban. Feng Yu echó un vistazo a lo que escribieron los otros estudiantes y descubrió que eran principalmente cosas inútiles. Incluso hubo un estudiante con una lista de nombres de científicos soviéticos que habían hecho contribuciones considerables a la universidad. Feng Yu no entendió por qué este estudiante memoriza esos nombres. Feng Yu puede estar seguro de que estos nombres no fueron de utilidad para los profesores. Lo más probable es que los científicos de la lista estuvieran muertos o todavía estuvieran trabajando en algunos centros de investigación secretos. China nunca tendría la oportunidad de cazarlos. Además, los 3 profesores deberían poder averiguar los nombres de esos científicos fácilmente, y esto no se consideró información valiosa. Sin embargo, hubo un estudiante que sorprendió a Feng Yu. Feng Yu sintió que su memoria se consideraba muy buena en esta vida, pero Liu Kun, el mejor estudiante de la tercera preparatoria, era mejor que él. Liu Kun en realidad había memorizado una gran cantidad de datos y fue elogiado por los 3 profesores. Después de que los 3 profesores guardaran los datos cuidadosamente en su equipaje, los estudiantes se fueron a la cama. Todos los estudiantes estaban pensando en la fiesta de despedida, excepto Feng Yu. Creía que debería ser hora de que Kirilenko se comunicara con él sobre su compra de la línea de producción de motocicletas. Fin del capítulo.